¿Eh? Go it, ponele, que sea eso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí empiezo a verles las caras. Hola Renzo, ahí te veo cómo va. Alguna gente más conocida que otra, pero todos y todas con ganas de estar acá y de habitar nuestra aula. En este caso, un aula donde todos y todas estamos remotas y vamos construyendo el aula con los pedacitos de casas, de laburos, de estar en tránsitos, donde estamos cada uno y cada una. Estamos empezando hoy nuestro tercer teórico, nuestro tercer tema a desarrollar, así que la idea es trabajar por un espacio de más o menos 1 hora y media máximo, 1 hora y un poquito, unos minutos. Como siempre, desde hace varios años que damos este teórico en el primer módulo de políticas públicas. Es un teórico que a mí en lo particular me gusta mucho trabajar. Y no porque haya sido un tema de los más antiguos que hemos trabajado en esta cátedra, sino todo lo contrario. Tal vez es uno de los temas más nuevos que hemos incorporado como contenido ya hace 3 años a esta parte, que tiene que ver con poder pensar las políticas públicas desde la perspectiva de género. Digo siempre, una forma de presentación del tema es desde la propia vivencia personal o desde la trayectoria personal. Ustedes saben que somos un grupo de mujeres, de docentes, es una cátedra conformada íntegramente por compañeras. Y como lo hemos dicho en varias oportunidades, tenemos una edad, en el caso mío 52 años, que nos ha agarrado en el medio del río, me gusta decir a mí, la cuestión de género, porque no era un tema de agenda pública cuando éramos chicas. Se trabajaba, se pensaba, vivía de otra manera, y nos ha agarrado ya de grandes, por lo menos a mí, cuestionándome por qué no lo trabajábamos desde antes, muy atravesándonos el cuerpo y muy atravesándonos las experiencias de gestión, ¿no? Mirando las experiencias de gestión desde esta perspectiva. Así que un poco la idea es poder compartir en esta doble tensión de, por un lado, ser protagonistas junto como todas ustedes, digo, cada una desde su edad, cada uno de los compañeros, cada une de los compañeros, cómo han transitado y cómo han vivido. Así que la idea es, estamos todas y todos en igualdad de condiciones, o por lo menos acá en un aula con características similares, a diferencia de nuestra aula bimodal, donde estamos algunos físicamente y otros de manera remota. Así que les invito a empezar a transitar el teórico. Por supuesto, como hacemos siempre, cuando quieren participar, cuando quieren preguntar algo, cuando quieren hacer alguna reflexión, levantan la mano, abren el micrófono y va. Quien está operando el Zoom es Betiana Guilior, una de nuestras JTPs. Estamos también acá con varias integrantes de la cátedra, que las pueden ver también en el Zoom. Así que vamos a empezar a trabajar con la presentación de hoy. Bueno, primero se ve bien, ¿no? Sí, ahí, perfecto. Gracias, Ipa, que me mueve la cabeza y me orienta cómo vamos. Les decía entonces, el tema que tenemos para trabajar es perspectiva de género y políticas públicas. ¿Por qué nos paramos desde acá? Nos paramos desde acá porque estamos en el primer módulo de nuestro desarrollo conceptual, que es políticas públicas, y vamos entonces a centrarnos
En el texto, uno de los textos que ustedes vienen leyendo, que seguramente ya le hincaron el diente y pudieron empezar a ver cuál es el planteo de los autores, digo, de estos dos autores, Men y Twining, que los venimos nombrando desde la primera clase. Ustedes ahí tienen una carátula, la imagen de lo que es una de las ediciones del libro de Men y Twining, que justamente trabaja sobre el tema de políticas públicas. Y lo hemos estado trabajando desde las distintas clases que hemos tenido, lo que denominamos el ciclo de la política pública, ¿no? El proceso de producción de la política pública. Entonces acá les pregunto, para alguno que tenga ganas de levantar la mano y decir, ¿cómo se conformaba esquemáticamente este ciclo de producción de políticas públicas de acuerdo a lo que venimos charlando? ¿Quién tiene ganas de repasar con los compañeros y compañeras cuáles son estos momentos del ciclo de producción de política pública, como los venimos trabajando desde el 15 de marzo? Las escucho, los escucho. Está caliente. Hola, Hola Natacha, ¿cómo ¿todo andás? bien? Bueno, Bien, primero tengo la agenda pública, bien, segundo, la agenda gubernamental, bien. tercero, el diseño, la formulación, cuarto, la implementación y quinto, la evaluación. Eso es lo que tengo de la Genial. clase. Entonces ahí Natacha nos trae, nos refresca, nos posiciona, muchas gracias, nos posiciona en cuáles eran estos momentos. Decíamos, agenda pública, agenda gubernamental, diseño, implementación y evaluación. Esas son una manera simple de denominar el ciclo de producción de política pública, una manera que nos concentra en cuál es la operación principal, ¿no? Armamos la agenda, pasa a la esfera de lo público gubernamental, diseñamos política, implementamos, evaluamos. Ahora, si lo miramos desde el texto que ustedes tienen para leer, la vamos a ver así, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a ver si quienes ya leyeron el texto, quienes ya arrancaron a mirar un poco de qué se trata lo que trabajamos en los teóricos anteriores, van a ver que este ciclo de política pública, se los adelantaba de alguna manera, se denomina de diferentes formas de acuerdo al autor o los autores que trabajemos. Una cosa es trabajarlo por Men y Twining, otra cosa es trabajarlo por Subirats, por ejemplo, otra cosa es como lo denomina Carlos Vilas, pero siempre las operaciones que están por detrás del ciclo de producción de la política pública tienen que ver con las mismas operaciones, las mismas acciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjense que en este caso, a diferencia de lo que nos recordaba Natacha, en relación a lo que es la agenda y la agenda gubernamental, acá los autores lo que plantean es que el primer momento es la identificación de un problema. Fíjense que en realidad estamos hablando de lo mismo, pero poniendo énfasis en cuestiones diferentes. Acá los autores dicen, bueno, es importante que para que exista una política pública, lo hemos dicho en clases anteriores también, exista un problema. Y para referenciarnos o para entender que es un problema, vamos a tener que poder dar cuenta de que eso es un problema para alguien, para un conjunto de actores, actoras que le resultan importantes. Entonces, por ejemplo, les pregunto, ¿qué podría ser un problema que dé origen a una política pública? Les pregunto, cualquiera. Pueden poner por el chat o pueden levantar la mano, lo que les resulte más sencillo. Si tienen ganas de participar por el chat, también lo pueden hacer. Olis. ¿Puede ser un problema Victoria, habitacional, como bien. falta de vivienda, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, ahí van a trabajar en el módulo de planificación algo que está acá y que los autores traen de alguna manera, que es cómo se definen los problemas. Pero Victoria nos dice, bueno, un problema habitacional. Después vamos a identificar que para poder hablar de problemas en política pública, tienen que cumplir ciertos requisitos. Tenemos que poder identificar la brecha, la distancia. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de
inexistencia de planes habitacionales para sectores medios de la población, podemos estar hablando de planes habitacionales para la clase media inadecuados en relación a el modo de acceso. Son todas cosas distintas. Uno puede decir, no hay políticas, las políticas son inadecuadas, las políticas son inalcanzables. La formulación del problema, cómo formulamos el problema, es uno de los pasos más importantes de la política pública, porque la forma de nominar el problema es diferente. Hay algo en el chat, ¿ve, no? Sí, ¿podría ser la inundación en La Plata? Pregunta, y después, bueno, como problema disparador. Bien, bien. Ahí, Bueno, Agustina. fíjense, a lo que dice Agustina, digo, sí, puede ser un problema. Ahí en realidad es un problema consecuencia, después también vamos a ir identificando lo que es un problema causa y lo que es un problema consecuencia. La inundación en La Plata fue la consecuencia de un montón de problemas, ¿sí? De distintos tipos. Aparece como una situación diferente, pero la inundación en sí misma, la inundación en la ciudad de La Plata, fue un problema de política pública, consecuencia de otros problemas y que dio origen a otras políticas públicas, ¿no? Digo, por ejemplo, soluciones habitacionales, por ejemplo, la emergencia de poder responder a personas que estaban en esa situación en el momento con lo que se necesitaba. O sea, todo lo que fue la movilización que ocurrió en la ciudad de La Plata y toda la ayuda nacional y provincial que vino en torno a la inundación de La Plata, es la respuesta, o sea, segundo momento, la formulación de una solución, una acción a ese problema de política pública que aparecía. Pero a la vez, ese problema, consecuencia, es consecuencia de un montón de políticas. Por ahí alguien había pedido Sí, levantar la alguien mano, levantó la ¿no? mano y después Flor Gasly dice, desempleo puede ser, y no sé quién Sí, levantó la Flor, te mano. digo lo mismo que le decía Victoria. Desempleo es un tema, desempleo es un tema que hay que empezar a formular como problema. Entonces vos decís, el desempleo te marca una brecha. ¿De qué? De que no estás empleado. Ahora, ¿cuál es el problema? La inexistencia no puede haber, no hay un mundo donde no exista el desempleo. Ahora, podés tener niveles diferentes de desempleo, podés tener niveles diferentes de desempleo en grupos etarios diferenciados. Empiezan a aparecer un montón de situaciones que si vos decís, bueno, si vos sos, por ejemplo, parte del equipo del Ministerio de Trabajo de la provincia y querés trabajar sobre un tema de desempleo, vas a tener que poder ubicar cuál es el desempleo en la provincia de Buenos Aires, porque tu competencia no es la provincia de Entre Ríos. Ahora, si vos sos parte del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación Argentina, la situación de desempleo en las 24 jurisdicciones va a ser parte de tu proceso de formulación. ¿Por qué? Porque vos tenés que entender cuál es la situación de desempleo a nivel del país para poder formular una política. ¿Qué digo con esto? Y ahora las escuchamos a Julieta y a Maca. ¿Qué digo con esto? Que en realidad hay un momento del proceso de producción de la política donde hay que entender que las formulaciones, los diseños, como yo decía en el encuentro pasado, son hipótesis de intervención sobre problemas. Si el problema es distinto, o sea, lo formulamos de manera distinta, entonces la formulación de la solución va a ser diferente. Esto es como cartel de neón, categoría de cartel de neón, se lo tienen que poner así. Muchas veces la política pública se escinde de la primera etapa, o sea, es como si negara la identificación del problema, como si la pasara por alto. Entonces nosotros, yo siempre decimos, acá lo que hay que hacer es tal cosa. Cuando formulamos de esa manera la frase, estamos negando que el primer momento es un momento que puede ser diferente, ¿sí? Ahí escuchamos entonces a Julieta y a Maca y no sé si hay algo más en el chat, B. No, en el chat no. Bien, perfecto. No sé quién.
Bueno, yo pensaba en dos cuestiones de situaciones de problema. Se me venía un poco a la cabeza que quizás algunos problemas pueden estar vinculados con situaciones de vulnerabilidad de ciertas personas, como por ejemplo, no sé, personas discapacitadas, o cómo circulan o cómo acceden a los servicios públicos y demás. Y también pensando en el tema de la circulación y el tránsito, pensaba en justamente que hoy en la ciudad de La Plata es evidente que hay un problema en el tránsito. Yo, por ejemplo, ando en bicicleta y el tema de las bicisendas es todo un tema y para mí es es un problema a intervenir. Y después con esto que vos decías, María, de cómo mencionamos los problemas, va a ser la forma en la cual intervengamos, me acordé directamente de la pandemia, digamos, y nosotros la pandemia la entendíamos únicamente como una problemática de salud, el Estado iba a intervenir de una forma específica. Si la entendíamos como una problemática multidimensional, digamos que abarcaba mucho más aspectos, bueno, la intervención iba a ser desde diferentes aspectos. Como que dije, bueno, sí, efectivamente la forma en la cual nosotros describamos y pensemos ese problema va a condicionar la forma de intervención, y bueno, y la pandemia como que fue un gran disparador, ¿no? Porque sí, sí. ahí surgió esa discusión y efectivamente no fue un problema de salud pública nada más. Tal cual. Bueno, ahí antes de escucharla a Julieta, por lo que dice Maca, ustedes fíjense cómo ella en su intervención nomina temas, problemas, distintos niveles, más específicos, menos específicos, habla de poblaciones, dice personas discapacitadas, pero después habla de la cuestión del tránsito y después habla de su mirada como alguien que es usuaria de bicicletas. O sea, todo eso nos va marcando el complejo escenario en el cual se formulan los problemas de política pública sobre los cuales después vamos a intentar dar respuesta. Entonces, fíjense, de vuelta, me posiciono en la Municipalidad de La Plata. Soy parte de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad. ¿Cómo ordeno el tránsito? ¿A quién le doy prioridad? ¿Cuál es la cantidad de personas transeúntes que no usan vehículos pero que están en la calle? ¿Cuántas bicicletas circulan? ¿Cuántos autos circulan? Lo importante de la información para la política pública y para la formulación de los problemas públicos. La pandemia, claro, totalmente. Si vos tenés una mirada restringida de lo que son los problemas, por supuesto que el abordaje va a ser restringido. ¿Cuál fue el problema de la pandemia? Que era un problema que atravesaba al planeta. Entonces no hubo otra forma que pensarlo de manera integral. No siempre pasa eso en política pública, por eso nosotras nos cansamos de sacarle el jugo a la pandemia en los 2 años de cursada mientras la pandemia duró, porque era estar haciendo en tiempo real análisis de lo que sucedía en términos de la toma de decisiones, la definición de los problemas, quiénes eran los actores y actoras que participaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta nominación que hace Maca de poblaciones diferentes, intereses distintos, actores diferentes, actoras diferentes, nos tiene que servir a nosotras y a nosotros para poder tener alguna idea de, bueno, cuando estamos hablando de una política pública, tenemos que primero concentrarnos en cómo formular el problema público sobre el cual vamos a intervenir luego. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Julieta. No sé si se escucha. Perfecto. Bueno, yo estoy trabajando en rectorado en la Dirección de Políticas Feministas y una de las demandas que nos hacían llegar hace un par de años las compañeras de los barrios era la problemática de violencia de género que ellas transitaban cotidianamente. Entonces, quizás a grandes rasgos esa sería la primera problemática, como a modo de plantear, pero después, desmenuzándolo, veíamos que había un montón de otras problemáticas para tratar.
Por ejemplo, en la pandemia la conectividad, la falta de calles, y que no podían ir diferentes organismos a tratar esta problemática, y así como se fueron desprendiendo un montón de cuestiones. Entonces, como para trabajar lo más puntual, sí, es como el problema de género y las pocas herramientas que tienen ellas para poder abarcar todo. Entonces, a partir de ahí, quizás como buscando una solución nosotras desde la universidad, era bueno, ¿cómo hacemos para que la universidad deje de ser tan cerrada y tan excluyente con las personas que no forman parte, para poder hacer un proyecto de extensión, por ejemplo, o tratar nosotras de adentrarnos en esas temáticas y poder, junto con ellas, dar respuesta a todas estas. Bueno, si descubrís cómo hacer para que la universidad no sea tan cerrada, mandame un mensaje de texto, por favor. Cuando lo descubras, mándamelo, por favor, poneme ahí en la lista de distribución, primera de todas. No hubo, obviamente no hubo ni va a haber, pero nada, nos parecía importante eso, como de nosotras poder hacer una devolución y Sí, quizás totalmente. pensándolo desde el lado del trabajo social y esto de planeamiento de políticas públicas, tener en cuenta que es algo contextual, que depende de qué gobierno esté, va a ser diferente la posibilidad que tengamos, y también de cómo se discuta puertas para adentro la importancia que tiene el género dentro de la universidad. Tal cual, ahí vamos a ir retomando, disculpame te interrumpo un cachito, pero no me quiero olvidar que vos traes un tema de política pública que además está transversalizado, pero no transversalizado porque esté mirado desde la perspectiva de género, sino que ya está directamente vinculado con cuestiones de género. Ahora, todas las otras problemáticas que fueron trayendo las compañeras y los compañeros en el chat, las compañeras hasta ahora, se pueden también transversalizar, porque por ejemplo, si vos mirás la cuestión habitacional, te vas a encontrar que no acceden a la vivienda propia de la misma manera las mujeres que los varones, porque por ejemplo tenemos menores condiciones de trabajo registrado las mujeres que los hombres. Por ejemplo, tenemos menores posibilidades de acceso a un crédito las mujeres que los hombres por nuestras condiciones laborales. Muchas veces tenemos más oportunidades desde los varones de acceder a algunas políticas que las mujeres. Lo mismo con el empleo, lo mismo con la cuestión del transporte, o sea, quiénes son los que manejan, quiénes son las que manejan, cuál es la posición que tenemos en la calle en términos de una discusión, qué es lo que pasa si chocan dos autos y hay una mujer y un varón. O sea, la transversalización de género lo que nos permite es, dicen quienes conocen estos temas, ponernos unos lentes que nos permitan empezar a desnaturalizar algunas cuestiones. Entonces, Julieta lo que nos trae es un tema de política pública que está fuertemente vinculado a cuestiones de género y sobre todo muy vinculado a las cuestiones de las mujeres. ¿Querés decir algo más, Julieta? Disculpame, quería decir esto y seguimos. No, que quizás lo traía en relación a lo que nos habían propuesto ustedes los dos videos, que se trataba del techo de cristal y el piso pegajoso, como que es muy difícil pensar una política pública para cualquier tipo de público, digamos, o sociedad, o fracción, o lo que sea, si no tenemos en cuenta dos cosas fundamentales, que creo yo que desde el trabajo social se viene elaborando. Una es la perspectiva de género, y la otra es la perspectiva de derechos humanos. O sea, si nosotros no tenemos en cuenta todas estas segregaciones que uno sufre por pertenecer a un colectivo feminizado, va a ser imposible poder dar políticas públicas que sean reparadoras e igualitarias. Y con eso bien. Ahí vamos. Julieta nos trae de alguna manera una propuesta que nosotras les hacemos de mirar algunos videos, algunos documentales, algunas entrevistas, digo, como para ir ordenando las cosas que queremos compartir, porque no todo entra en este teórico. Entonces, como ella dice, bueno, vamos a ir a medida que la clase avance, metiéndonos un poco más en cómo estas cuestiones van al tema de gestión, ¿no? Lucía. Moni, sí. Perdón, dale, me querés Hay una leer del intervención chat y también ahí en la el escuchamos chat. a Lucía. Dale. Dale. Robert plantea, me parece que si hablamos de género no tenemos que hablar de binarismo, hombre-mujer, ya que existen otros géneros en el mundo.
Y perspectiva de género serían charlar de todos los géneros, no solo de las mujeres. Bien. Ahí Profe, sí, ¿se me escucha? se te escucha. Espera un cachito, Perdón Lucía, porque que... quería Dale, justamente dale. decir algo que no había visto, que puso Robert en el chat, que va un poco de la mano de eso, ¿no? Por ahí hablamos del binarismo, pero también existen otros géneros que tienen las mismas complicaciones o más para acceder a vivienda, a trabajo, e inclusive personas trans no binarias, en lo que es la expectativa de vida, ¿no? Digamos que ¿qué es esto? La violencia institucional, la violencia en la calle, la discriminación. Entonces ahí no solo en las mujeres creo que se nos complica el acceso a una vivienda propia, a un trabajo digno, a un salario digno, mucho más es así con los diversos géneros que entran en la perspectiva que planteaba Robert. Tal cual, tal cual, tal cual. Ahí digo, permítanme, por eso yo arranqué por la cosa autorreferencial de declararme una persona absolutamente como... ¿Cómo decirlo? Tuve que hacer un recorrido para entender cuál era la propuesta de la perspectiva de género, y tuve que hacer un corrimiento personal muy grande en poder empezar a desnaturalizar y empezar a que me resonaran cosas que antes no me resonaban. Entonces, por supuesto que desde el planteo que hace Robert, no estamos hablando de una cuestión binaria, hombres-mujeres, sino que estamos yendo de a poquito, diría nuestro ex titular de cátedra, de una ansiedad por vez, para llegar a ese momento. Digo, ahora les juro que, a ver si miro por acá, creo que está... en la pantalla 7, esta cuestión. Digo, ya vamos a llegar. ¿Por qué lo digo también, Lucía, en relación a lo que vos decías? Para que ustedes vean los procesos, para que ustedes puedan entender cómo la política pública no sale de un repollo y cómo hay una historia detrás, hay personas detrás, hay comprensiones de capas geológicas en la política pública que hay que entender para entender el presente, ¿no? Digo, ¿cómo entendés el presente? A partir de resignificar el pasado. ¿Y cómo resignificás el pasado? Conociéndolo y dándole un espacio a ese pasado. Entonces, por supuesto que hoy lo que es transversalización de género no habla en cuestión, no habla binariamente, no habla en términos de hombre o mujer, pero ustedes, si miran un poquito para atrás, y las compañeras, los compañeros que tienen un poco más de edad, seguramente pueden ahí darme una mano con esto. No hace muchos años hablábamos de nosotros los hombres. Cuando vos escuchás entrevistas a mujeres, hablan en masculino. Cuando vos identificás cuándo se empieza a tener otro registro, no estamos hablando de muchos años atrás. Entonces, ¿cómo desde la política pública podemos empezar a ver eso? Y un poco para ir metiéndonos, digo, porque está buenísimo que estén como con ganas de ir avanzando en este sentido. Yo traje a colación, digo, la propuesta es empezar a trabajar con un tema que para mí hace muchos años que lo trabajo, pero muchos, cuando les digo muchos años, les digo 20 años, que trabajo como un ejemplo de un tema de agenda pública que no lograba pasar a la agenda gubernamental, que es la interrupción legal del embarazo, voluntaria y legal del embarazo. Durante muchos años, para mí, como a cargo de los teóricos de trabajo social, de la Facultad de Trabajo Social de esta materia, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo era un ejemplo de cómo un tema no lograba pasar del primer momento del ciclo de la política pública. Chocaba, volvía, las leyes se caían, se vencían, se hacían movilizaciones en la calle, pasaba una cosa, pasaba otra y no lograba entrar.
para muchas de ustedes, que seguramente también fueron parte de las plazas del Congreso, que fueron protagonistas de esta gesta, tal vez lo conocen y otras no. Acá hay un libro que justamente relata toda esta historia y cómo los movimientos feministas y cómo las mujeres en sus distintas expresiones fueron acompañando, rechazando, posicionándose, planteando en relación a este tema, y un poco la autora de este tema, en esto que ustedes ven abajo, plantea que el aborto fue un punto que estaba en la agenda de todos los movimientos feministas, y que las encontraba para estar a favor, en contra, no importa, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando miramos un tema y hablar de aborto, ya estamos nominando, acuérdense, la dimensión del Estado, cuando Vilas plantea esta cuestión de cómo vamos generando identidad a partir de la política pública, hablar de aborto, hablar de interrupción legal del embarazo, hablar de culminación de una vida, son todas nominaciones que se fueron de alguna manera instalando, debatiendo y generando la densidad de la política pública. Y entonces, cuando uno ve esta foto, es el mismo Congreso, son las mismas paredes, empezás a ver por la ropa que no es una foto actual, que no es una foto de cuando se promulga la ley. Empezás a darte cuenta de que acá hay décadas en el medio, empezás a ver cuál ha sido la trayectoria vital de estas personas. Muchas y muchos de ustedes aún no habían nacido cuando estas mujeres estaban frente al Congreso haciendo estos planteos. Y también, no solamente son mujeres, que están adscriptas o que están bajo una determinada ideología, sino que son mujeres que piensan diferentes. También tenemos, por ejemplo, el grupo católico de Católicas por el Derecho a Decidir de nuestro país, que es un grupo que tiene más de 25 años, o sea, también son parte de nuestra historia argentina y también son parte de las mujeres que fueron luchando y que fueron intentando posicionar este tema en la agenda. Estamos hablando de 30 años atrás, estamos hablando de 20 años atrás, estamos hablando de muchos años, insisto, imagínense ustedes, aún no nacidos, y ya había gente, y anteriores también, ¿no? La política pública es un proceso, la política pública es historia, la política pública son capas geológicas de mujeres, varones, distintas diversidades, o lo podemos decir distintos colectivos, personas que tenemos distintas perspectivas que han luchado por estas cosas. Entonces la política pública es eso, la política pública es historia, la política pública es proceso, la política pública es resultado de formas distintas de nominar los problemas públicos. Algo más actual, si lo tuviéramos que ver en clave de fotos más nuestras, aparece esta tensión, o aparecen estos grupos, aparecen distintas miradas en términos de qué es la ley de interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo. ¿Qué es la ley? Es la formulación de una política. Es la formulación de una política que no siempre fue de la misma manera. O sea, los anteproyectos de ley fueron diferentes, fueron cambiando con los años, fueron cambiando sus nominaciones, fueron cambiando sus alcances. Los actores y actoras vinculadas con este tema fueron cambiando también sus posiciones. ¿Qué era lo que decían los colectivos de médicos? ¿Qué era lo que decían los colectivos de obstétricas? ¿Qué era lo que decían los profesionales de la salud, la ciudadanía en general? Fueron cambiando. Esto va de alguna manera incidiendo en cómo se diseña, cómo se determina la política pública y cuáles son las condiciones de posibilidad de la política pública.
Entonces acá, digo, y un poco retomando lo que decían Bonnie, ustedes, digo, tanto, sí. Bonnie, antes que avances, digo, hay un comentario en el chat que tenía que ver con lo que se venía hablando antes. Dentro de la profesión misma siempre se hizo referencia a trabajadores sociales, entendiéndose por ello a un solo género. Esto lo plantea Mercedes Campillay. Tal cual, sí, es así. Y fíjense cómo, por ejemplo, en profesiones como las nuestras, aún siendo una mayoría en la lógica binaria de mujeres, se hablaba de trabajadores sociales en masculino, los trabajadores sociales. Empieza a aparecer el las casi molestamente hace unos años. El otro día estábamos mirando los foros de trabajo social, el 2, el 1, el 2 y el 3, ahora estamos casi al cuarto foro de trabajo social, y no estaba el lenguaje inclusivo, todavía no nos habíamos hecho un cuestionamiento en términos de que el genérico masculino nos representaba a todas, a todos, a todes. Y fíjense cómo hay profesiones, como el caso de las obstétricas, la ley de obstetricia plantea que tenés que ser mujer, que no podés ser varón para ser obstétrica, por ejemplo. Digo, fíjense lo fuerte de algunas profesiones, que directamente se feminiza la elección de. Bien, acá hago el camino inverso, digo, si recién los traje de la historia al presente, ahora los llevo del presente al pasado. Hoy, digo, justamente hablar de diversidad, de identidad de género, es un derecho ganado. O sea, para todas y todos quienes trabajamos con derechos de personas, el derecho a la identidad de género sabemos que es un derecho y en todo caso, bueno, uno puede estar más cerca, menos cerca, más de acuerdo, menos de acuerdo, tener más resistencia, menos resistencia, pero como trabajadoras y trabajadores sociales, si estamos en cualquier lugar de una política pública, vamos a saber que las personas tenemos derecho a justamente nominarnos, identificarnos, reconocernos por cómo nos autopercibimos, ¿no? Digo, esto hay una política pública, que es una ley, que es la que ustedes tienen ahí, que nos da esa posibilidad. Ahora, esto que para nosotros y nosotras hoy es una realidad, y podemos hablar de una política pública en proceso de implementación, vuelvo a las fases que veíamos en la primer pantalla, no es para todo, no fue siempre así. Entonces ahí volvemos. Digo, ¿y a dónde volvemos? Volvemos cuando se hacían marchas. Cuando se hacían marchas porque había colectivos que exigían una ley de identidad de género. Porque la ley de identidad de género se promulga en el 2012. Fíjense, 2012. Antes no estaba. Entonces, lo que hoy es una política pública en proceso de implementación, también fue un tema de agenda pública y también fue un tema de agenda gubernamental. Entonces acá retomo lo que decía Maca. ¿Por qué? Porque así como cuando definimos un problema de transporte o cuando definimos los problemas, la pandemia como un problema de salud o como un problema integral, también hubo que definir qué era la identidad. También hubo que conceptualizar qué era lo que había que poner en esa normativa para que se tomara en cuenta lo no binario. No estaba todo el colectivo como puede estar ahora. Entonces acá digo un poco por lo que le decía a Lucía y le decía a Robert, el encuentro era de mujeres, pero era en el año 86. Y era de mujeres. Ahora, el último encuentro, y ustedes saben quienes participaron, digo, y recién la compañera que es parte del equipo de políticas feministas, saben que el encuentro este año justamente tuvo una ruptura histórica fuertísima por cómo nominarlo. Porque justamente el colectivo, la mayoría, planteaba que había que dejar de decirle encuentro de mujeres, que había que integrar todos los otros colectivos, que había que integrar todas las otras identidades, todas las otras personas que se autoperciben diferente. Entonces,
¿Ustedes piensan que decir colectivo de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias es algo que se construyó de un día para otro? Se va agregando palabra por palabra. ¿Y cómo se agrega categoría por categoría? Porque es el resultado de la identificación de temas, problemas, inequidades, que se van tomando y se van sumando para poder hacer que todos y todas nos sintamos y todes nos sintamos parte. Ahora, ¿qué dicen las mujeres? Bueno, también dicen, che, pero nosotros tuvimos siglos sin que nos reconocieran, que nos hablaran del hombre universal y nosotras estábamos ahí, déjennos un ratito, aunque sea tener protagonismo. Pero esta es la tensión de la política pública en clave histórica para atrás y para adelante. ¿Ves? ¿Me querías decir algo? Sí, que Vanessa estaba levantando la mano, no sé. Ahí la escuchamos a Vanessa. Hola, profesor. Es muy interesante lo que usted dice, porque si vamos al caso, estamos dentro de una sociedad que está desarrollándose todo el tiempo. Entonces, las identidades van a emerger y van a generar esa tensión, como usted dice. Pero es importante porque son también identidades que fueron segregadas, que fueron limitadas y que recién ahora, estamos hablando del 2023, están apareciendo diciéndose, nosotros también somos mujeres. Tal vez no somos mujeres desarrolladas, nacimos mujeres, pero somos mujeres igual. Entonces, es muy bueno esta discusión, este debate que se hace. Por eso mismo decimos que las políticas públicas no son las mismas de años atrás. Siempre van cambiando y van desarrollándose. Y ahí, Vanessa, una cosa antes de escucharle a Robert, una cosa que me gustaría subrayarte, que nosotras y nosotres nos estamos formando como trabajadoras sociales. Entonces tenemos que tener, ¿cómo decirlo?, la paciencia para entender las diferencias y para entender la gente que aún no lo ve de esta manera. No lo ve de esta manera. Dice, no, acá es así, o sos varón o sos mujer, listo, terminó el asunto. Vos decís, bueno, pero esa persona atrasa 50 años, y bueno, pero hay personas que piensan de esa manera. Entonces, tener la contundencia de quien sabe que son derechos conquistados y que hay que habitar, pero también la paciencia de poder comprender que necesitamos generar espacios de diálogo social donde las políticas públicas puedan habitarnos a todos y a todas, para que llegue un momento donde no estemos esperando ver a un niño vestido de celeste y una niña de rosa, digo, por esquematizarlo. Robert. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Cómo Buenísimo. andás? No, todo bien, ¿ustedes? Bien. No, yo insisto mucho con esto de que la perspectiva de género incluye otras identidades, porque yo soy otra identidad, o sea, más que nada, o sea, me atraviesa, todo lo que explicaste me atraviesa, como que, y sé que, aunque se haya conquistado la ley de identidad de género, y aunque haya un montón de avances en materia de género, no, o sea, todas las políticas públicas no están conquistadas, como que también es como, obviamente, es pasito a pasito, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando me pasó esto de preguntarme por mi identidad, y qué sé yo soy de identidad no binaria. Y nada, tenía que cambiar cosas tipo en la facultad, tipo las listas y qué sé yo, y fui a alumnes, y en alumnes tipo no me solucionó nada, o sea, me dijeron, tenés que hablar con cada profesora todo el tiempo, o profesor o profesore todo el tiempo para cambiarte el nombre en la lista, y es como, y mi título va a seguir siendo el nombre del documento, entonces es como, nada, o sea, de a poco tipo se va cambiando, pero bueno, nada, como que desde la UNLP, que hay un montón de cosas, tipo un montón de políticas de género, igual desde la UNLP te están como abstrayendo del sistema un poco.
O sea, totalmente. Bueno, ahí digo, primero, obviamente, como vos decís, digo, cuando nos atraviesa algo, además en el plano de lo personal, obviamente tenemos como otra implicación y otra posibilidad de discutir, porque vos podés listarnos todas las dificultades cotidianas que tenés por esta elección que estás haciendo de una identidad no binaria. Entonces decís, mira, me choco acá, y en concreto, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, también un poco vos lo decías a lo último, que la Universidad de La Plata, desde lo discursivo y desde lo ideológico, por supuesto acá el plano de lo estudiantil tiene muchísima fuerza, está con muchos kilómetros adelante. A veces nos fallan, a veces no, digo, estamos atrás con los sistemas, entonces dices, sí, genial, buenísimo, vos elegís, pero después vos vas al SIU y tenés mujer, varón, ¿no? Entonces te encontrás con esas cosas, vos decís, bueno, el título, si realmente se quiere respetar tu derecho, que además estamos hablando de una ley que ya tiene más de una década, o sea, no estamos hablando que ayer se reconoció, o sea, ya tiene su densidad en términos de año. Deberíamos estar preocupados porque todos los sistemas administrativos realmente acompañen esa decisión, porque si no, se arma una brecha muy importante entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Ahí lo vamos a ir viendo de a poquito en esto. ¿Puedo hacer una Sí. intervención? Soy Evi. A ver, Evi, para que le escuchamos a Robert primero y ahí vamos a vos. Dale. Eso es lo que decís vos, profe. En el discurso todos somos reprogres y todos queremos la identidad de género y todos queremos, no sé, como que se incluya. Pero después en las prácticas te das cuenta que en todos los sistemas, ¿no? Ya sea educativo como no, o sea, en el sistema de salud también hay un montón de avances y retrocesos en esta cuestión. Como que igual que cuando yo escucho a profesores hablar y es como... ¿y la E dónde está? O sea, y las compañeras, compañeros, claro, y compañeres, o sea, eso, como que, y todo el tiempo como que por debajo un poco estoy como corrigiendo, o sea, obviamente, a veces me da un poco de vergüenza decir, che, no, compañeros, como... No, pero te lo digo en lo personal, a partir de que vos te presentaste en la primera clase y charlamos, y que yo hago el especial esfuerzo, porque si no se me cae todo el tiempo. Ya sé. ¿Me entendés? Es un especial esfuerzo que hay que hacer. Entonces sí, totalmente, en algún momento va a ser natural, digo, yo siempre pongo el ejemplo de vuelta, digo, porque hago lo mismo que vos en el sentido de cómo me atraviesa esto en lo personal, como mis nietos, que tengo 2 varones, pero están criados de manera muy distinta, podría decir uno más a la versión tradicional y otro a la versión más inclusiva. Entonces yo, nada, digo, no hay día que no me sorprenda cuando lo veo al que está más criado de manera más inclusiva venir con sus musculosas rosas, por ejemplo. Digo, me llama la atención, me encanta, pero me doy cuenta, y el otro día, la primera vez que lo vi con una musculosa rosa, con el pony el pequeño pony, que yo digo, qué divino que te queda, qué sé yo. Y el otro día lo vi con una remerita más de breteles finitos, femeninos, por decirlo de alguna manera, en mi cabeza de tacho de esta lógica no deconstruida, y yo pensé, digo, no será mucho, o sea, no puedo evitarlo, entonces me doy cuenta que a pesar de trabajar con el tema, a pesar de sentirme en un proceso de construcción, que yo me salta la ficha todo el tiempo, y la tengo que estar como racionalizando para no dejarme ir por ese lado, ¿no? Ahí Vanessa quería hablar y después Evi, y seguimos un poco más con esto. No, eso lo que dijo usted de los breteles me pasó a mí en el cumpleaños del número 3 de mi sobrino, cuando uno de los primos dice, le dijeron, ¿querés el coso de príncipe? No, yo quiero ser Cenicienta. Y todos, obviamente, nos quedamos así en shock. Pero sí, es una construcción que hemos tenido desde chicos, entonces es muy difícil desestructurarnos de ese modo de pensar. Y para quienes vieron los videos, lo más loco es que si realmente fuéramos capaces de trabajar la crianza
de niñas, sin cargarles todo lo cultural que le cargamos, tienen una libertad totalmente distinta, totalmente distinta. Y también digo de vuelta, no sé si digo, voy a así la versión Hollywood, pero digo, yo sigo desde que estaban embarazados Eva Luna y Camila con su niña Índigo, que no se sabía qué género tenía, y bueno, el nombre, etcétera, etcétera, y el tema de qué era, qué sé yo. Y el otro día, cuando ellos dicen, bueno, en realidad no queremos anotarlo binariamente, sino darle la posibilidad de que él elija, yo pensé, digo, qué fuerte, porque es toda una decisión, digo, ¿no? En términos de acompañar a un niño durante toda su existencia para que a la mayoría de edad elija. Bueno, eso es lo que es la política pública en lo micro, pero es lo mismo que se discute, todas estas tensiones, estas cuestiones que estamos diciendo, es lo que ocurre también en la mesa de diseño de la política. Pasa lo mismo, porque somos personas quienes diseñamos, somos personas las que formulamos los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Evi. No, decía de pensarlo esto, que quizás no tiene tanto que ver con el tema de género, pero a mí me atraviesa por una cuestión personal casi mucho la discapacidad. Y digo, pensarlo, cómo nos atraviesa por ahí la política pública mal hecha, que a nosotros, como colectivo, como con discapacidad, perdón, nos definen por una patología en vez de por un nombre, ¿no? Tal cual. Yo a lo largo de mi vida me presentaba como Evi, tengo parálisis cerebral, o sea, es como muy fuerte, y estaría bueno de construir ahí de que el certificado único de discapacidad no deje de definir como soy Eva Noemí Fontaura, y, o sea, mi patología es tal, y dejarnos como soy Eva Noemí, y nuestro apellido. No sé si me explico. Tal cual. Sí, sí, es clarísimo, Evi, lo que estás diciendo. Una compañera tuya lo decía hace un ratito, digo, cuando empezás a ver las diferentes situaciones, los diferentes colectivos, las diferentes particularidades y esta potencia, insisto, que plantea Vila, que tiene el Estado cuando nos nombra, es fuertísimo y es terriblemente potente la oportunidad que nos da a quienes diseñamos política para hacernos estas preguntas, para hacernos estos cuestionamientos. Digo, así como los médicos y las médicas durante mucho tiempo y aún ahora dicen, no, ¿qué tenés? Un apéndice en la 4, tenés una coronaria en la 5, digo, y nos definen por las patologías, y odio esa cosa de que no son capaces de fijarte cómo te llamás en un momento donde necesitas acompañar. ¿Cómo? Digo que a la larga y indirectamente nos están etiquetando, porque claramente no somos una patología, o por lo menos yo me miro como una persona que no se define por una patología ni por una etiqueta, ¿no? Por eso te digo, pero vos fíjate que es un poco la misma situación que ocurre con las personas que tienen una discapacidad o capacidades diferentes, o como le quieras decir, que se rotulan, o sea, nos rotulamos todo el tiempo y esos rótulos nos acompañan. Entonces, cuando hablamos de diseño de políticas públicas, también estamos hablando de esto. Bueno, ¿qué les propongo para avanzar un poco en lo conceptual, en términos de por qué estamos trabajando este tema? Acá la vamos a retomar a Josefina Fernández, ahí traje una foto que tenemos juntas de un trabajo que hicimos justamente de transversalización de género en un instituto de adolescencia del Uruguay hace 2 años, estamos ahí, yo estoy con barbijo en la reunión, José es quien está sentada a mi derecha, es una referente de estos temas,
cuando nadie hablaba de estos temas, por eso a mí me gusta mucho traerla a José, porque es una de las académicas retobadas, entonces no todo el mundo la cita y no todo el mundo la trabaja, y es una persona que además a mí me gusta mucho porque tiene mucha producción académica e intelectual, pero también ha sido gestora de políticas públicas. José durante mucho tiempo lo sigue siendo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, traigo algunas definiciones y algunas conceptualizaciones que hace José en este manual, que justamente lo armamos en esta oportunidad de esta consultoría. Ella era la experta en género, yo era la experta en planificación estratégica, y en ese dúo fuimos haciendo toda la asistencia a este grupo que les digo. Entonces, ¿cuál es un poco la forma más sencilla de poder entender qué es la perspectiva de género? Es que tiñamos toda nuestra vida, todo lo que hacemos, desde algunas preguntas, que desnaturalicen los roles estereotipados que históricamente hemos tenido en esta lógica binaria, varones y mujeres. Nacemos varones, nacemos mujeres, entonces en esa lógica biologicista nos empiezan a tirar un montón de cosas que tienen que ver con los lugares que esperan que tengamos, que tienen que ver con las cosas que piensan que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces José lo que dice es, de vuelta, en perspectiva histórica, esto no fue siempre de la misma manera. En los 70, en los 60, 70 fuimos por la igualdad. La igualdad que nos ponía en una posición de tenemos que ser todos iguales, todos tener las mismas oportunidades. Ahí en realidad lo que pasó es que rápidamente nos damos cuenta que no teníamos todos las mismas oportunidades porque partíamos de situaciones desiguales. Cuando partís de situaciones desiguales, la igualdad no es posible. Entonces ahí de vuelta lo que veíamos con Robert, digo, si nosotros decimos todos y todas, todes tienen las mismas derechos como estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, estamos entendiendo que todos, todas, todes tenemos las mismas condiciones, y eso no es así, porque algunos y algunas apretamos un botón y ya estamos adentro, y otras no lo pueden hacer. Entonces eso, con la igualdad no vas a ningún lado, necesitas otro concepto, que es la equidad. ¿Qué es la equidad? Ir hacia la igualdad partiendo de la situación de desigualdad. Esto es muy importante, porque en el trabajo social vivimos participando, enfrentándonos, acompañando situaciones de desigualdad. Entonces, las políticas que tenemos que diseñar no deben ser políticas igualitarias, sino que tienen que ser políticas de equidad, políticas equitativas, que nos permitan equilibrar lo que está desequilibrado. En los últimos años es donde se empieza a hablar de transversalización. ¿Por qué se empieza a hablar de transversalización? Porque aparece el efecto tarro de pintura. ¿En qué sentido? Que tanto las políticas de igualdad como las de equidad parecía ser que era del grupo de mujeres revoltosas o del grupo de colectivos revoltoses que querían instalar un tema en la agenda gubernamental que no era un tema de todos y todas. O sea, si a mí no me interesa, yo soy mujer, me defino mujer, me autopercibo mujer, bueno, todo lo demás no me interesa, entonces no me rompas, porque a mí eso no es mi tema. O sea, un poco estaba de alguna manera focalizado la preocupación de este tema de política pública en los colectivos preocupados. Todo el resto miraba de costado y decía, mirá qué problema tiene esa señora, ese señor, ese señor. De alguna manera esto de, bueno, por algo será, digo, cosas que en la historia argentina se han repetido, ¿no? Digo, que si no me incumbe a mí, entonces no es mi tema. La transversalización dice, señoras, señores, lo que quieran es un tema de todes. O sea, acá no es cuánto vos te podés involucrar, estás involucrado, involucrada por ser parte de esto. Entonces, de alguna manera, digo, esto tienen como para ir leyéndolo, digo, las presentaciones, como ustedes saben, quedan colgadas en el aula.
son pistas de qué hablamos cuando hablamos de igualdad. Entonces, lo que de alguna manera nos propone Josefina y nos proponen las autoras y los autores que trabajan estos temas, es que el concepto de igualdad nos permite empezar a desnaturalizar las desigualdades en términos de las posiciones que tenemos las diferentes personas en nuestro sistema social. Entonces nos damos cuenta que en realidad cuando llegamos a la secundaria ya teníamos diferencias en términos de la accesibilidad a determinadas cosas. Digo, lo teníamos porque lo teníamos cuando fuimos niñas, niños, niñes. Entonces, digo, el tema de los deportes es un tema que es bien gráfico para pensar en esto. Es decir, las mujeres éramos malas jugando al fútbol. Sí, éramos malas jugando al fútbol porque no nos daban una pelota ni que te mataras. Digo, la pelota que te daban era la pelota de vóley, pero no la pelota de fútbol. Entonces, ¿tenía que ver con que éramos malas o teníamos que ver con que no habíamos tenido oportunidades de pelotear como pelotean los varones, que le tirás una pelota a los 3 meses, no caminan y ya los tipos están sobre una pelota? Entonces, es empezar de alguna manera, a poner en cuestión esta cuestión. Acá ustedes tienen, bueno, ¿qué implican justamente la idea de la igualdad, ¿no? Entonces, todo lo que hay que romper para ir hacia una idea de igualdad. Entonces, acá de vuelta, ¿igualdad qué quiere decir? Que salgas de la misma posición, que salgas del mismo lugar. Entonces, si nosotros, el kilómetro cero está en Buenos Aires, bueno, no es lo mismo estar en La Matanza, Ciudad de Buenos Aires, digo, no es lo mismo estar en La Matanza que estar en Tierra del Fuego, que estar en Tucumán. Bancame que llego. Una vez que llego, ahí arrancamos el kilómetro cero, pero mirá que yo estoy a 1500 kilómetros, ¿sí? Es un poco eso la idea. Todas estas cosas van para que ustedes las puedan profundizar, puedan escuchar, leer, quienes no lo hicieron hasta ahora, el material que les fuimos proponiendo para que miren, lean, etcétera, ¿no? Entonces, nada, digo, acá un poco lo que ustedes traían hoy, una de las limitaciones de la idea de igualdad, es que justamente plantea género vinculado a mujer, cuando en realidad no se puede ver así, sino que hay que pensarlo en términos de que las condiciones de género son construcciones culturales. Entonces, como son construcciones culturales, son construcciones relacionales. Entonces no podemos equiparar género a mujer, tenemos que equiparar género a una categoría cultural que se va construyendo de manera vincular y relacional entre las personas que integran una sociedad en un momento determinado. Entonces, desde qué sucede con las mantitas en las clínicas o en los hospitales cuando nacemos, pasando por cuáles son los espacios donde jugamos cuando somos niñas y niños, por cómo nos socializamos en los distintos espacios y cómo construimos nuestra vida adulta. Ahí es donde se define el género, ahí es donde están dadas las condiciones materiales realmente, no solo ideológicas, no solo conceptuales, para poder ir por este lado. Entonces acá es donde aparece la idea de la equidad, y a mí este dibujito lo descubrí hace un tiempo y me encanta, porque muestra gráficamente lo mentiroso que puede ser el discurso de la igualdad. En lo personal, cuando hay discurso de sí, vamos acá, digo, y acá retomo a la compañera de la Universidad de La Plata, somos una universidad feminista, y yo digo, ¿sabés qué? Más allá de lo discursivo, mostrame a ver en concreto cómo vamos a hacer una universidad feminista. Mostrame esos cajoncitos de manzanas que nos dan para ver si realmente vamos en contra de una historia absolutamente masculinizada, en el caso de la Universidad de La Plata, donde quienes vieron el video y quienes vieron lo que es el techo de cristal, lo podemos ver con absoluta
absolutísima claridad. Entonces, la Universidad Nacional de La Plata no va a llegar a ser una universidad feminista si nos consideran a todos iguales, porque no somos iguales. Necesitamos a cococho, a upa, cajoncitos, lo que le quieran decir, digo, más protección, menos protección, como quieran, pero vamos para ese lado. Vamos hasta acá, tenemos 3 abandonos, estamos 59, somos 59, fuimos 62. Seguramente hay gente también por una cuestión de agenda que tiene que retirarse, pero bueno, la idea es llegar la mayor cantidad de nosotras y nosotros y nosotres al final de la clase, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí digo, la definición que da Josefina justamente es esto, ¿no? De decir cómo hacer para trabajar políticas de igualdad de oportunidades partiendo de la idea que partimos de situaciones desiguales. Entonces ahí, bueno, nada, buscamos algunas cuestiones que nos marquen de qué se trata esto de la equiparación. Y por último, para ir cerrando como la parte más conceptual, lo que queremos introducir como concepto, que son conceptos que ustedes van a poder trabajar después en el parcial, digo, que van a poder retomar cuando trabajen estas cosas, la idea de la transversalización, ¿no? Entonces, acá el Estado se hace cargo fuertemente, se hace cargo a través de convenciones internacionales, acuerdos entre países, etcétera, 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 de las políticas de transversalización de género. Tienen que ser políticas integrales, un poco en la lógica de lo que decía Maca con la pandemia, ¿no? Digo, no podemos pensar la cuestión de género como una política focalizada. Tenemos que pensar la cuestión de género como una política de corte universal que tiña a toda la política pública de nuestra sociedad, estamos hablando de nuestro país. De todas maneras, la propuesta de la transversalización, como ustedes lo tienen ahí, es una propuesta de la ONU, o sea, de Naciones Unidas como una entidad supranacional que intenta regular estas cosas. Bien. Entonces, acá lo que ustedes van a tener, digo, lo dejo para que lo puedan repasar, para que lo puedan ver, es qué requiere, qué supone y qué implica. Voy de vuelta. Qué requiere, qué supone y qué implica. Esto es la bajada de la ideología a lo concreto, la bajada de lo estratégico a lo operativo. O sea, ¿cómo nosotros podemos pensar transversalizar género? Bueno, tenemos que ir por cuestiones muy mundanas, o sea, decidirlo a nivel estratégico, pero ir a cuestiones muy mundanas para que esto pueda hacerse. Cuestión mundana, por ejemplo, la ley Micaela. Todos, todas, todos los funcionarios nos tenemos que capacitar. ¿En qué? En género. Justamente. Si somos empleados, empleadas, empleadas del Estado, tenemos que capacitarnos. Eso es la ley Micaela. Les invito a mirar este enlace. Es muy interesante, muy breve, cómo explica en muy poquito tiempo, son 3 minutos, para que ustedes puedan ver qué es los roles estereotipados, qué son los roles estereotipados. Digo, esto, a ver si funciona. No, ¿ves? Vieron que esto nunca funciona. ¡Ay, qué porquería! Odio estas porquerías. Bueno, Poni, no. aprovecho mientras estás ahí ¿Vale? intentando para decirte que en las actividades asincrónicas que se plantearon para los prácticos, vamos a trabajar lo que se viene conceptualizando acá, hemos incluido este teórico con la ley Micaela, digo, porque se podría anexar también como material a un video que subimos nosotros, un material audiovisual y la ley, digamos, también el texto de la ley. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer trampas, porque no me sale, sino ahí va. Esperen que ahí comparto de vuelta, porque como verán no pude llegar. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Entonces ustedes después, como dice Iparra, ahí se ve bien, ¿no? Sí.
Pero les recomiendo, son 3 minutos que lo miran y realmente es súper, súper explicativo. Otra política pública bien concreta, el decreto 680 del año 2020. ¿Qué es esto? Bueno, justamente empieza a trabajar esto de la no discriminación, empieza a hablar de las oportunidades en todos los niveles de decisión, empieza a hablar del diseño e implementación de políticas para mujeres y niñas. Digo acá de vuelta, ¿lo trabaja binariamente? Sí, pero fíjense que es uno de los primeros decretos que se mete con estos temas. Los primeros decretos que se meten con estos temas. Empieza a ordenarle al gabinete que empiece a ser un tema de agenda de todo el gabinete nacional. Por eso es importante. Voy para cerrar el teórico, con mirar un poquito nuestra universidad. Esto que ustedes tienen acá es el escudo de la universidad. Y fíjense que la Universidad de La Plata elige en su escudo como figura principal a una mujer. No cualquier mujer, sino a una diosa, que es Palas Atenea, como lo dice ahí a la derecha, es la diosa del conocimiento, la inteligencia y el ingenio. O sea, fíjense, para poner diosas, dijimos, pongamos una súper, súper potente, ¿no? Digo, muy interesante esto de, bueno, un logo que... Y si ustedes miran que esto es un trabajo que hizo Luciano Pasarela, compañero nuestro de gabinete de la universidad hace unos años, el primer escudo de la Universidad de La Plata no tiene la misma lógica. Fíjense que es una mujer sentada que está iluminando. Ilumina, Palas Atenea, ilumina con su conocimiento, ¿sí? Y es por la ciencia y por la patria, pero es ella iluminando. El escudo cambia, en internet pueden encontrar, hay un trabajo de Luciano súper interesante, digo, por supuesto a quien tenga ganas de conocer de estos temas, cómo va cambiando y cómo aparece la idea de una diosa guerrera en un momento, ¿no? En el escudo, que justamente es de principios de siglo. Y cómo aparecen las figuras de lo que son las ciencias y las letras en 2 mujeres también. O sea que nuestro escudo tiene 3 mujeres con claridad, y en la última versión, que es justamente la que se hace unos años, creo que fue 2012, más o menos por ahí, que se rearma el escudo, que es el que ustedes tienen a la derecha, es el que, toma la figura de Palas Atenea, no deja a la mujer guerrera, y de alguna manera en su forma de representar las letras y las ciencias, aparecen figuras no tan feminizadas como en los otros escudos, ¿no? Entonces uno podría decir, qué copada, la Universidad de La Plata tiene en su emblema insigne a una mujer y le da condiciones de liderazgo muy importantes. De vuelta, conoce, es inteligente y es ingeniosa. ¿Está bien? Es un reconocimiento fuerte, a nivel simbólico muy fuerte. Sin embargo, no logré encontrar la foto, pero ya la voy a encontrar, porque en realidad hay que sacarla, porque no está demasiado. Todos nuestros presidentes han sido hombres. Todos, absolutamente todos. Y solamente tenemos mujeres como vicepresidentas. Tuvimos una que fue Ana Barleta en el 2014 y tenemos ahora otra que es Andrea Varela. 2 vicepresidentas mujeres en una historia de más de 100 años de universidad. La tenemos a Palas Atenea, que nos orienta desde ahí, desde el escudo, pero jamás fuimos capaces como universidad de tolerar dejarnos conducir por una mujer. Esa es la diferencia cuando pensamos lo que es lo simbólico y lo que es lo fáctico, o como decíamos con Robert, la diferencia entre decir y hacer. Entonces acá, de vuelta, les invito a que miren este enlace de YouTube, que es un video muy cortito, donde cuenta Mariel Ciafardo, nuestra secretaria de Artes de la Universidad de La Plata, cómo
se toma la decisión en el marco de la Semana Feminista, en conjunto con Verónica Cruz, secretaria de Derechos Humanos de la Universidad, docente de nuestra casa, con Andrea Varela, vicepresidenta, colocar el cuadro de una mujer en la sala donde están todas las fotos de los presidentes varones, porque todo el arte era de varones. Y lo que se encuentran, que de las 3 obras que hay 2 que están rotuladas y una que no se sabe quién la pintó. Son 2 varones los rotulados y la innombrada es mujer. Entonces, en este video ustedes ven, y lo pueden mirar también en el lugar, cómo se reconoce por primera vez una mujer pintora que estaba en la Universidad de La Plata, que estaba en la sala Joaquín B. González, que nadie había rotulado. Ustedes tenían para leer hoy un informe muy interesante sobre todo el sistema universitario argentino, que sacó hace poquito la SPU, muy interesante, donde ustedes pueden ver cómo son los números y cómo son las desigualdades que tenemos en términos de géneros, mirado sobre todo binariamente. Digo, hay que hacer la aclaración. Entonces, lo que les proponemos es que si quisiéramos transversalizar género, lo que haríamos es mirar todo esto, todo lo que ya está, y tratar de pensarlo en esta clave. Cada una de estas cosas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se logra? ¿Qué es lo que no se logra? Y de esa manera poder entender que cuando vos hablas de concursos docentes y vos ves que la mayoría de los titulares son varones, por ejemplo, hay una brecha. Yo cuento siempre que no hace tantos años que hubo por primera vez una titular mujer en la carrera de educación física. Carrera donde las mujeres son mayoría. Sin embargo, no había profesoras titulares concursadas. Cuando vos mirás, por ejemplo, quiénes acceden a los horarios y regímenes de cursada. Si esos horarios y regímenes tienen en cuenta los cuidados de niñas, de personas mayores, ¿quién está a cargo de esos cuidados? ¿Cómo se evalúa a las docentes? ¿Cómo se nos considera en nuestros currículum los periodos donde nos vamos de licencia a tener a nuestros hijos? ¿Quiénes están, como decimos siempre, cada vez más, por suerte, compañeros, pero quiénes estamos en los chats de las escuelas, de nuestros niños, de nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera? La transversalización de género es bien concreta. Entonces acá les propongo que miremos este video para que podamos ver también cómo influimos, como decíamos hace un rato, en la crianza, y cómo muchas veces desde lo ideológico, desde lo discursivo, somos súper progres, pero después, a la hora de los bifes, nos manejamos con preconceptos y cuestiones que tenemos, como veíamos hoy, absolutamente arraigadas. Entonces ahora sí, digo, para terminar, de vuelta, creo que transversalizar género es una decisión estratégica, pero necesita ser gestionada por personas que habitemos estos temas con absoluta convicción, porque si no los habitamos, no vamos a ser capaces de orientar estratégicamente ninguna organización. Hasta acá llegamos, la idea es que sigamos el miércoles que viene, también por esta modalidad de Zoom, para trabajar otro tema que para nosotras es muy importante, que es la evaluación de políticas públicas. ¿Estamos, gente? Sí, profe. Sí, bueno. Sí, profe, buenas tardes. Hola. Bueno, gracias por la participación, por quedarse. Hemos logrado llegar a puerto 54 personas, no es menor ese número, teniendo, bueno, nada, la oportunidad de irnos sin que nadie se dé cuenta. Nos damos cuenta igual nosotras, pero digo, no tiene la cosa de lo que es irse del aula, ¿no? Te tenés que levantar e irte, sino que te desconectás y ya está. Pero así que se agradece mucho la permanencia
presencia, la participación, el involucrarse, el escucharnos, el traer ejemplos, el pensar juntas, juntos, juntes, este módulo que estamos compartiendo. Así que si les parece, nos despedimos hasta... no nos despedimos, No. perdón. Tenemos Un recordatorio. Recordatorio. Recordatorios. Ahí Mercedes ya mencionó las actividades que se van a desarrollar en el aula. Una cosa para recordarles, recuerden todas las semanas ingresar al aula web, porque ahí ustedes tienen el cronograma para que puedan entender el recorrido y los encuentros que tenemos todos los miércoles, y está ya subida la actividad sincrónica, cada una tiene su comisión. Cualquier cosa, si hay algún inconveniente y demás, nos escriben un mensaje por el aula, pero ya ahí está la actividad sincrónica de esta semana. La semana que viene vamos a subir otra actividad sincrónica, y recuerden la importancia de la realización, porque son lo que acumula a la realización de los trabajos prácticos, ¿sí? Después va a ser el primer trabajo práctico, y en los espacios de práctico nos encontramos el miércoles 12 en la bimodalidad, ¿sí? Pero bueno, el miércoles que viene, sincrónico, sí. Ahí están preguntando si la actividad que hay para hacer es grupal o individual y por dónde se entrega. No se entrega, son insumos para trabajar ustedes, para trabajarlos, y van a hacer el insumo de trabajo para el práctico del 12 de abril que se encuentran con las docentes. La idea es que ya vayan conformándose los grupos, porque los trabajos prácticos son grupales, y vayan conformando los grupos para ir trabajando, y las actividades asincrónicas también las puedan ir desarrollando grupalmente. Bien. Bueno, gente, ¿de cuántos máximo? Preguntan acá. ¿Grupos de cuántos máximo? En las distintas, no sé en qué comisión estás, pero en las distintas comisiones hay distintos números, porque bueno, varía de acuerdo a la cantidad de inscriptos que hay por cada comisión, así que en cada solapa de la comisión está el número exacto, pero hasta 6 personas, dependiendo de cuál es la cantidad de inscriptos que hay por comisión. Profe, una consulta. Sí. Yo estoy en la comisión de 8 a 10 de la mañana virtual, y en la pestaña de pizarrón uno no me tira error. Quería avisar por las dudas que alguien más no la pueda abrir, no sé si soy yo sola, pero no me estuvo dejando abrirlo. ¿Te tira error el mensaje? Claro, lo abro y no, en realidad lo abro el pizarrón y no carga directamente, se queda pensando. Es así. Mira, recién yo cargué... Ah, perdón, ahí está la docente. Sí, lo que hice fue cargar un archivo que evidentemente no se ha cargado bien sobre lo que fue el pizarrón de nuestro primer encuentro sincrónico. O sea, nosotros trabajamos las dos categorías, y lo que salió en ese plenario lo subí como archivo. Así que ahora lo reviso y ajusto, porque evidentemente no se debe poder ver. Dale, profe, buenísimo. Profe, gracias por avisar. Ninguna comisión de prácticos. ¿Cómo, Vanessa? No se escuchó. Vanessa, ¿no te notaste? ¿Cómo? ¿No te pudiste escribir por el formulario? No. Bueno, escribime un mail, Betiana Aguilior, y ahí escribime un mail por el aula, y ahí te pasamos los horarios de las comisiones para que vos elijas a qué comisión. Yo te escribo ahora por el aula. Dale, gracias, profe. Ahí, Betty, quería agregar una cosita. Sí. Que justo recién, creo que Victoria, la compañera que preguntaba por el chat de cuántas personas podían ser los grupos, creo que es de mi comisión, de la comisión de 8 a 10, presencial física, para decirle que con la docente estuvimos hablando de que sean entre 3 y 4 personas aproximadamente los grupos, para aclarar eso. Perfecto. Bien. Bueno, gente, miércoles que viene, entonces a las 4 de la tarde, por este enlace de Zoom, los esperamos, les esperamos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias, chao, nos vemos. Nos vemos.